Vamos a hablar del circuito divisor de voltaje. Entonces, para hacer el análisis teórico y entender el concepto de lo que es un divisor de voltaje cuando tengamos que aplicarlo en algún análisis de circuitos posterior, pues lo hagamos sabiendo de qué se trata y sabiendo el porqué de esas fórmulas, porque a veces los estudiantes se aprenden la fórmula de memoria pero no saben de dónde salen las cosas y no tienen claro el concepto y a veces cometen errores por desconocimiento del concepto en sí. Entonces vamos a recurrir a la ley de Ohm y a las leyes de voltaje de Kirchhoff para hacer este análisis. Vamos a suponer un circuito general de la siguiente forma. Vamos a decir que tenemos aquí una fuente de voltaje B y en serie vamos a poner dos resistencias. Entonces vamos a decir que esta resistencia la vamos a llamar R1 y a esta la vamos a llamar una resistencia 2 de cualquier valor. Entonces nosotros vamos a poner a circular aquí una corriente I. Esa corriente I va a circular, la misma corriente va a circular por ambas resistencias. ¿Por qué? Porque están en serie. Es decir, si yo pongo a circular esa corriente, obligatoriamente esa corriente va a circular por ambas. Por eso podemos decir que es un circuito serie, porque la corriente circula la misma cantidad por ambas resistencias. Al circular esa corriente y teniendo en cuenta la convención de signos que ya hemos definido en otros videos, entonces decimos que eso me va a generar una caída de voltaje acá, voy de más a menos y a su vez aquí voy de más a menos. Entonces me va a generar un voltaje B1 y un voltaje B2. ¿Sí lo notan? Entonces ahora aplicamos la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. LBK o la ley de tensiones de Kirchhoff, como también se le conoce. Entonces, aplicando primero la ley de voltajes de Kirchhoff que tenemos, decimos que la suma de los voltajes a través de un lazo, de una rama, de una malla, son iguales a 0. Entonces voy de menos a más, entonces pongo menos, si ven la convención, menos B más B1 más B2. ¿Cierto? Ahora, si usted lo toma de la otra forma, pues le va a dar lo mismo. Entonces suponga que voy de menos a más, voy a ganar voltaje, entonces voy a decir que aquí tengo B, voy de más a menos, pierdo voltaje, entonces menos B1 menos B2, ¿cierto? Igual a 0. ¿Notan que las dos ecuaciones son exactamente lo mismo? Entonces, ¿eso a qué me lleva? Por este lado a que B va a ser igual a B1 más B2. Y por este lado que tengo, a que B va a ser igual a B1 más B2. Y de que ustedes pueden tomar la convención de signos como quieran, pero tienen que respetar esa convención de signos. Eso es todo. B igual a B1 más B2, B igual a B1 más B2, por cualquier lado que lo haga. Lo importante es que ustedes respeten la convención de signos que asumen. ¿Ok? Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de las incrementos de tensión. Entonces la fuente me da un incremento de tensión, las resistencias me dan caídas de tensión, no lo olviden. Bueno, eso para reforzar un poco ese concepto. Muy bien. Con eso en mente entonces decimos que el voltaje B, o el voltaje que da la fuente B, va a ser igual a B1 aplicando la ley de Ohm, que es igual a I por R1 más I por R2, porque recordemos que pasa la misma corriente, ¿cierto? B1 es I por R1, B2 es I por R2. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que el voltaje va a ser igual a la corriente, que la podemos factorizar, que es la misma R1 más R2. Luego, la corriente que circula por ese circuito, porque eso no lo conocemos, lo que conocemos es el voltaje de la fuente y las resistencias, y vamos a calcular los dos voltajes que se generan en cada una de las resistencias. Entonces, decimos que la corriente va a ser igual al voltaje de la fuente V sobre la suma de R1 más R2, ¿cierto? Está multiplicando la corriente, pasamos a dividir las dos resistencias, la suma de las dos resistencias, ¿ok? Bueno, ahora sí, continuamos. Entonces vamos a calcular B1. Entonces B1 va a ser igual a la corriente por R1. ¿Pero a qué es igual la corriente? Lo acabamos de calcular al voltaje de la fuente que la conocemos sobre R1 más R2 por R1. Entonces B1, que es el que queremos calcular, va a ser igual a R1 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente B. ¿Ok? Y ahí tenemos la primera ecuación que necesitamos. Y B2 entonces va a ser igual a I por R2. Luego va a ser igual, I es B sobre R1 más R2, que previamente la calculamos, recuerden es esta, por R2. Luego eso nos lleva a que B2, que el voltaje B2 va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Entonces note, el voltaje B1 va a ser la resistencia R1 sobre R1 más R2 sobre la suma de las dos por el voltaje de la fuente. Eso es básicamente. Y lo mismo para B2. Entonces va a ser la resistencia R2 por sobre la suma por el voltaje de la fuente. Eso es lo que se conoce como el divisor de voltaje. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros queremos generalizar eso cuando tenemos dos resistencias, pero si queremos generalizar a un circuito más grande de mayor cantidad de resistencias en serie, entonces vamos a decir que aquí tendríamos lo siguiente. Vamos a suponer el siguiente circuito. Vamos a suponer que tenemos una resistencia R1, resistencia R2, aquí
vamos a colocar una resistencia RJ, vamos a poner otras dos resistencias acá, ok, entonces a esta la llamamos R1, R2, a esta la llamamos RJ, a esta la llamamos RN-1 y RN, es decir, un circuito con N resistencias en serie. Aquí vamos a decir que vamos a tener un voltaje V y que vamos a dividir ese voltaje entre todas esas resistencias, pero lo que sí sabemos aquí entonces es que hay una corriente I que va a circular por cada una de esas resistencias, una corriente I que es igual para todas. Entonces, generalizando, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que la corriente I va a ser igual al voltaje de la fuente V o al voltaje V sobre la suma R1 más R2 más R sub N, es decir, que la corriente va a ser el voltaje V sobre la resistencia equivalente. Recuerden que la resistencia equivalente para resistencias en serie es la suma de esas resistencias. ¿Sí lo notan? Ahora bien, nosotros queremos calcular el voltaje V sub J, es decir, este voltaje. Vamos a ver, para una resistencia cualquiera de ese circuito. Vamos a decir que este es un V sub J. ¿Ok? ¿Cuánto es ese voltaje V sub J para cualquiera de esas resistencias? Entonces vamos a ver cómo es el asunto. Entonces, el voltaje V sub J por definición va a ser igual a la corriente I por RJ. ¿Cierto? Pero recuerde que la corriente I es el voltaje sobre la resistencia equivalente, que lo acabamos de calcular. Entonces, V sobre la resistencia equivalente por RJ. Luego entonces podemos decir que el voltaje para cualquier resistencia en un circuito serie que tiene N resistencias, entonces vamos a decir que V sub J va a ser igual a la resistencia RJ sobre la resistencia equivalente por el voltaje de la fuente. Eso es básicamente. ¿Sí ven? Esa es la ecuación general para poder hallar un voltaje cualquiera en un circuito serie como divisor de tensión. Como ven, es fácil, muy fácil. Basta con tener claro el concepto. Muy bien, espero que haya quedado claro este concepto de divisor de tensión o de voltaje. En un próximo video vamos a hacer un ejemplo numérico para clarificar un poco más ese concepto. Me da mucho gusto compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.